Alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Así es, amado Padre, en este momento queremos alegrarnos en ti, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestra canción. Gracias porque hoy reconocemos que hemos sido justificados por tu sangre preciosa, porque no son méritos personales, sino que es tu amor y tu gracia sobre nosotros. Por eso queremos llegar ante ti, decirte, bendito Padre, que te reconocemos como nuestro único Salvador. Y pedirte, amado Padre, que sigas obrando en cada uno de nosotros, que te muevas con poder para cambiar, Señor, todo aquello que haga falta en nosotros y ser, Señor, más parecidos a ti. Hoy declaramos que tú estás en medio de nosotros, porque tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy estamos aquí, Señor, para glorificarte y para buscar tu rostro. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados.
tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Así es, amado Señor, solamente tú nos has levantado y nos has sacado del lodo cenagoso de la desesperación para traernos a un lugar abundante, a un lugar donde podemos experimentar la paz que solo tú puedes dar. Por eso en este momento nuestra alma se refugia en ti y en la sombra de tus alas, hoy como tu pueblo queremos ampararnos, queremos, Señor, clamar al Dios Altísimo, al Dios que hace todo para nosotros. Hoy te pedimos, bendito Señor, que seas recibiendo, Señor, este tributo de alabanza, que seas tú, bendito Padre, obrando en nuestros corazones y llenando cada hogar, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sentada en su trono rodeado de luz.
Amado Padre, seguimos en tu presencia en este momento, Señor. Queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das de estar nuevamente reunidos en torno a ti. Gracias por este tiempo, bendito Padre, donde tú das alimento a nuestra alma. Hoy queremos darte gracias por la vida del apóstol Álvaro y de toda su familia, bendito Rey. Gracias porque tú has sido su sustento, porque tú eres quien cuida de cada uno de ellos. Queremos pedirte que seas tú, Señor, llenándolo de salud física y salud espiritual para que Él siga, Señor, haciendo la obra que tú le has encomendado. Asimismo, en este momento ponemos delante de ti la vida del pastor Leonardo para que tú lo uses de una manera poderosa, que sea, Señor, hablándonos de tu parte, que tu mensaje llegue, Señor, a cada uno de nuestros corazones y que sepamos y entendamos, Señor, que debemos confesar con nuestra boca a Jesús y creer en nuestro corazón que resucitó de entre los muertos para poder ser salvos. Te pedimos que hables, Señor, poderosamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Lucas 13, 1 en adelante. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre eterno. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz a cada uno de nosotros, Señor, que tú nos alumbres con tu luz y con tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, en este pasaje de la Escritura, en Lucas 13, 1, vemos lo que sucede en algún momento en el ministerio del Señor Jesús, y es que unas personas que estaban cerca de Jesús le estaban contando acerca de unos galileos que tuvieron una muerte, pues, como la vemos ahí, pues muy escandalosa, ¿sí? Y como que probablemente se podía pensar que eran unos desafortunados galileos que habían muerto en manos de Pilato. ¿Sí? Pilato había ordenado su muerte y había mezclado su sangre, la sangre de ellos, con los sacrificios que estaban presentando. Entonces llama la atención que esto llegó a oídos del Señor Jesús. Las personas le estaban contando esto al Señor Jesús, así como cuando uno habla de algo que le sucede o que se enteró que le sucedió a tal familia o a tal persona. De esta misma manera le estaban contando al Señor. Llama la atención que está en ellos lo mismo que hay en nosotros, y es como un interés por saber en qué condiciones, en qué circunstancias murieron tales o cuales. ¿Sí? Hay cierto interés sobre eso. Podría parecer esto chisme también, ¿no? Es decir, decirles: mira, Señor, estas personas murieron en manos de Pilato, pero es inherente a nosotros, es decir, sobre todo cuando suceden cosas escandalosas, donde se ve algo como especialmente malo que le sucede a alguien, pues uno se interesa y dice: ¿cómo fue? ¿Y cómo fue que sucedió? En el caso de estos galileos llama la atención que estaban presentando sacrificios, ¿sí? Y en su actividad de presentar sacrificios, que seguramente podemos pensar que se estaban presentando al Dios de Israel, posiblemente, en esa circunstancia Pilato ordena su muerte y los mata y mezcla su sangre, la sangre de estos galileos, con la sangre que ellos estaban derramando para los sacrificios. Mire qué cosa tan escandalosa. Entonces, claro, esto seguramente fue noticia en su tiempo, en los tiempos de Cristo fue noticia, y le estaban contando al Señor eso. ¿Qué piensa uno con cosas como esas? Es decir, cuando suceden así cosas especialmente malas, pues que
algo debían estar haciendo mal, ¿cierto? Los galileos, en algo, algo terriblemente malo hacen, o eran deudores, o sí, habían hecho algo muy malo para que esa desgracia les viniera. ¿Sí? Ese es un pensamiento muy, podemos decir, hasta coherente de las personas. Es decir, a nosotros nos gusta darle coherencia a las vivencias, darle entender por qué pasan, verle la causalidad a las cosas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a estos galileos? ¿Por qué? Bueno. Entonces el pensamiento es, y lo que ellos se movía entre los que hablaban sobre esto era que pues eran especialmente pecadores, algo muy malo debieron haber hecho para que le suceda tal desgracia. Y no es el único el caso que comentan, también le estaban comentando al Señor, no le estaban comentando al Señor, sino que el Señor también sabía o había escuchado de otros que habían perecido de una forma también muy desgraciada, digámoslo así. Y los menciona más abajo, o aquellos 18 sobre los cuales, en el versículo 4, les cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces, el Señor mismo trae esta nueva historia y dice que les cayó una torre encima y los mató. Entonces uno dice, bueno, no, pues debieron ser muy culpables, debieron ser muy malos, o debieron ser para que no haya habido esa protección, para que no haya habido ese cuidado. Y en eso estaban mal todas las personas que pensaban así. Respecto de los galileos, cuya sangre había sido derramada con la sangre de los sacrificios que estaban presentando, como también los de Siloé, los 18 de Siloé. Porque bajo la perspectiva de Dios, vamos a ser muy claros con esto, realmente no hay hombre bueno. Y en términos generales, ¿sí? La muerte es algo que todos tenemos que enfrentar de alguna manera o de otra. Es decir, lógicamente una muerte como la de los galileos, pues no debió ser nada agradable. Ninguna muerte es agradable, pero digamos esa es especialmente difícil. En todo caso, la muerte es algo que todos tienen que enfrentar, y entonces nosotros decimos, a veces escuchamos cosas que suceden, tales personas murieron, ¿sí? En tales circunstancias, y uno dice, qué malo eso, yo no quiero que me suceda. Algunos, mire, van a morir ahogados, otros van a morir quemados, otros van a morir por enfermedades, otros van a morir por accidentes automovilísticos, en fin, o sea, la muerte puede presentarse en todas las maneras posibles. Y yerra el ser humano cuando piensa, por ejemplo, que alguien que murió en determinadas circunstancias, pues se merecía eso y los otros no, o nosotros no nos lo merecemos. ¿Sí? Tal persona muere en accidente automovilístico y uno dice, no, pues se lo merecía, o la gente piensa así, ¿no? O dice, no, ¿qué sería que hizo? Y eso a veces lo piensan, a veces no. ¿Sí? Pero por lo general está esa idea, y sobre todo en la mentalidad religiosa, sí está esa idea y de eso les pasa por ser especialmente pecadores, por ser más pecadores que yo o que ellos, bueno, en fin. Y hay un error, porque las cosas que pasan sí pueden pasar por pecado, sin duda, pero la verdad es que, según la palabra de Dios, no hay hombre que no peque y no hay hombre que no merezca morir de una forma u otra. Y si somos prácticos, la muerte es lo mismo, ¿sí? Independientemente de cómo se llegue a morir, pues la muerte es un final común para todo el ser humano. Todos los seres humanos van a tener que morir, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, pues digamos que hay muertes más dignas que otras, pero las personas que mueren más dignamente no necesariamente es porque son menos pecadores, y las personas que mueren más trágicamente no son porque son más o menos pecadores. Bajo la óptica de Dios, todos somos pecadores, no hay justo, no hay nada en el ser humano, ¿sí? Que le justifique, digamos, evitar la muerte,
o que haga que Dios considere, a este le voy a dar una muerte más digna que a este otro. No, la muerte es algo que va a llegarle a cada persona de múltiples maneras, ¿sí? Y el Señor aquí le está quitando la importancia al modo, le está quitando la importancia al modo. Mire lo que dice aquí, vamos a leerlo, dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, porque murieron de ese modo, eran más pecadores que todos los galileos? Y él mismo dice, porque es que esto no lo estoy diciendo yo, o sea, en el versículo 3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el mismo Señor nos está diciendo, ¿sí? Porque el Señor le está quitando la importancia al modo en que muere una persona. Lo importante es que muere, y lo importante es que todos vamos a morir. ¿Y por qué morimos? Porque somos pecadores, porque estamos en pecado. La muerte entró al hombre porque pecó, y esa fue la sentencia de Dios. Voy a explicar brevemente esta situación. Cuando usted va al entierro, a la velación de un ser querido que falleció, si alguno tiene fresca esa imagen, pues le va a ser muy útil para entender lo que estoy tratando de explicar. Si alguno de ustedes va a velar a un ser querido y todo, no le llega el pensamiento de pronto: ¿por qué es que tenemos que morir? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano tiene que morir? Y la respuesta a eso es que el Señor puso su sentencia, dijo: el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Y hay un principio en la Escritura que revela el criterio de Dios para eso, y es que dice: la paga del pecado es muerte. Y hay otro que dice: el alma que pecare, ésta morirá. Todos esos 3 versos que acabo de citar son lo que justifican el porqué de la muerte, por qué el hombre tiene que morir. Ahora, muere en 3 aspectos, ¿sí? Así como el ser humano es trino, su proceso de muerte sucede en 3 dimensiones. La primera muerte que sucede es la muerte del espíritu, ¿sí? Por eso dice en Génesis, dice: el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí murió el espíritu, ¿sí? Ese es el estado de muerte al que se refiere el Señor Jesús cuando dice: y los muertos oirán. Ustedes recordarán que hace unos cuantos meses sacamos una prédica que titulé: los muertos oirán. Dice el Señor Jesús: pues la hora viene, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y quienes la oigan vivirán. Entonces, pero los muertos se está refiriendo a gente viva en el cuerpo y en el alma, pero muerta en el espíritu, ¿sí? Muerta en el espíritu. Entonces, ese es el primer aspecto de la muerte. El segundo aspecto de la muerte, ¿sí?, es la muerte del cuerpo físico. Ese es el segundo que va a suceder, ¿sí? Que es a la que todos tenemos que enfrentar, que estos galileos enfrentaron de esta manera, y los 18 en Siloé enfrentaron cuando las torres esta se les cayó encima. Entonces la gente va a morir, ¿por qué? Va a morir por enfermedades, va a morir por envenenamiento, va a morir por atentados, va a morir por actos de violencia, por accidentes, bueno, por infinidad de razones, ¿estamos de acuerdo? O por vejez, en el mejor de los casos, pero la muerte es muerte, y al final se va a cumplir la sentencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso tiene que morir. Y finalmente la que va a morir es el alma. A esto se le llama en la Escritura la muerte segunda, cuando el alma va a ser destruida en lo que se conoce como el lago de fuego, y ese es el destino que tiene que enfrentar todo aquel condenado por la justicia de Dios. Yo les pido por favor que presten mucha atención a cada palabra, porque estoy escogiéndola muy bien para darle un marco doctrinal muy importante para nosotros. ¿Sí? Según la justicia de Dios, los condenados según la justicia de Dios van a enfrentar el destino de la sala de espera del infierno y posteriormente la muerte segunda, que es el lago de fuego. Todo esto está en la Escritura, por supuesto que sí. Entonces mueren esas 3 dimensiones, en esos 3 aspectos. Entonces, ¿importará el modo? A la luz de esto, ¿importará el modo?
Si al final, por ejemplo, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, esos 18, inmediatamente pasaron el dolor físico que les causó la muerte de haber recibido el impacto de la torre, inmediatamente de eso siguen conscientes, siguen viendo, siguen pensando, siguen oyendo, pero ya en su alma. Y entonces llegan a su destino, o bien en ese tiempo, pues el seno de Abraham o el infierno, ¿sí? Entonces, ahí importó el modo. No importa tanto, ¿cierto? Bajo esa perspectiva, ya no importa tanto. Porque al final entonces el que muere viejo, muere ya de pronto en quietud, en paz, en dignidad, pues todos podemos pensar, oh, qué buena persona, murió en estas circunstancias, pero al final es muerte, ¿sí? Y mire que Dios vino a solucionar el tema de la muerte del alma, no la muerte del cuerpo, ¿sí? Porque la muerte de este último, del cuerpo, es menos relevante que la muerte del alma, puesto que el alma es inmortal, ¿sí? Ahora, la muerte del alma significa castigo bajo la justicia de Dios y la separación de Dios. O sea, la muerte es una palabra muy también profunda, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos hablando nos indica por qué Jesús piensa así. ¿Por qué les dice, mire, no piensen que ellos son más pecadores que el resto de Galileos? O no piensen que estos 18 son más pecadores que cualquier otro en Jerusalén. No piensen así, porque si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Pero no del mismo modo, lo que está diciendo es, todos van a morir, y no importa al final cómo muera. Pues si muere calientito en su cama, pues es una muerte, puede ser muy digna para los que lo ven, pero no es, o sea, eso es la muerte, y la muerte es, mire, si a uno la muerte no lo hace replantearse el porqué de las cosas, es porque es una persona vanidosa y muy, pero muy, muy poco reflexiva, porque la muerte, cuando se asoma, lo hace reflexionar a cualquiera, ¿sí? Sí, lo hace, a ver, ¿por qué? Este sinsentido de vivir enfrentando ese día, ¿no? El de la muerte. Ahora, puede ser que Dios quiera darle a una persona un paso más digno, sí, pero solo vale la pena ese paso más digno de lo que conocemos como la muerte física, si lo que le espera a esa persona es consuelo eterno, en este caso en el reino de los cielos, ¿cierto? Ahí sí, y entonces hay gente, por ejemplo, que va a morir porque Dios lo quiere, pues con muchos años encima, habiendo vivido una vida muy, muy satisfactoria de pronto, lleno de las personas que lo aman y todo así. Pero si Dios quiere, porque asimismo también hay otros que han muerto como mártires. Ahí está Pablo, que murió decapitado, ahí está Pedro, que murió crucificado, Esteban, que murió apedrado. Si vamos, por ejemplo, a la muerte de Esteban, la muerte de Esteban es súper trágica, ¿sí? Y él alza sus ojos y entrega el Espíritu. Igual que, ¿qué más trágico que la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Tortura de principio a fin, ¿sí? Durísimo. Ahí el cuerpo falla y las emociones fallan mucho antes, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero entonces estos mueren así porque, bueno, una condición especial. Pero es la muerte y al final vamos a morir. Entonces, ¿por qué tenemos que morir? Es la pregunta. Y ya, bueno, ya la respondimos con estos versos que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, en el ser humano está esa idea errónea de que entonces estas personas mueren. Por ejemplo, hace ya unos buenos años se escuchó, por ejemplo, de unos médicos que habían muerto en temporada post-carnavalera en nuestra ciudad, quemados. Se chocaron con una carroza y su vehículo se incendió, parece que iban en estado de embriaguez y murieron calcinados ahí, y eso se oía, yo pienso que eso se habló en todas las casas, ¿no? Por lo menos en la mía sí se habló.
digamos, ¿y cómo fue? Y mira esto, y qué, porque llama la atención y los medios también se encargan de hacer su parte y todo. Y entonces dice, y bueno, y la gente dice, y eso les pasa por esto, eso les pasa por estar tomando, eso les pasa por andar de irresponsables. Eso, y sí pasa por todo eso, lógicamente. O sea, la muerte la tenemos que enfrentar, pero tampoco la tenemos que andar buscando, ¿sí? Que al que le llega, pero pues tenemos que ser evasivos con el riesgo, pues porque lo hay, ¿no? Y sí puede pasar, pero al final eso es una perspectiva así, muy puntual. Al final, ¿qué? Entonces yo voy a morir diferente, pero voy a morir, ¿no? Y hay muertes muy incómodas, ¿no? Pero finalmente se va el cuerpo. Perdón, fallece el cuerpo y el alma sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no importa tanto, a eso es lo que quiero llegar. Entonces la gente decía todo eso. Y entonces nosotros debemos entender que bajo la justicia de Dios todo hombre tiene que enfrentar la muerte por esa razón. Ahora, aquí les está diciendo a sus discípulos, el Señor, a la gente que le podía hablar, le dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se refería a que tanto los que les cayó la torre, como los que fueron, los mató Pilato, como de pronto una persona que muere en alta mar, en una tempestad, como una persona que duerme, se muere de un accidente en su casa, como aquel que muere en un atentado, en un acto de violencia, todos van a morir igualmente, ¿sí? Pero el Señor, ya anticipando esta noción de que Él iba a resolver el tema de la muerte, ¿sí? ¿Y cómo lo va a resolver? Lo va a resolver de dos maneras. Lo primero, como en la justicia de Dios tiene que morir aquel que peca, el alma que pecare, ésta morirá, ¿sí? En la culpabilidad de ciertas personas se le va a imputar a Jesús. Y tu culpa y la mía se le cargó a Cristo. O sea, fue transmitida la culpabilidad tuya y mía a Jesucristo. ¿Para qué? Para que no muramos en el alma, ¿sí? Entonces esa es la primera. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Primero viene y muere por nosotros en obediencia al Padre y por amor al mundo, por amor a los que están en el mundo, los hombres, la raza humana que crea en Él. ¿Sí? Ese es el primer aspecto. Y después de haber solucionado lo de la muerte del alma, que ojo, solamente van a ser resueltos para aquellos que crean en el Evangelio, en esto que estoy diciendo, y se arrepientan, ya vamos a explicar esto con detalle. Después de hacer eso, ¿qué procede? Resolver la muerte del cuerpo físico. Entonces, nosotros sabemos que vamos a ser resucitados en el día postrero. Este cuerpo suyo y mío va a ser resucitado, ¿sí? Si usted es salvo, va a ser transformado a la gloria de Cristo. Si no lo es, va a ser resucitado para enfrentar el juicio. El juicio final ante el gran trono blanco se enfrenta en el cuerpo y en el alma. Así sucede. Eso es doctrina bíblica. Bien, entonces ya soluciona el cuerpo físico. Por eso dice la palabra de Dios que el último enemigo que va a vencer es la muerte. ¿Sí? El último enemigo que va a vencer es la muerte. Y aquí va a aparecer el versículo del cual estoy hablando. Y también quisiera poner el versículo que nos da cuenta de que todos los cuerpos van a resucitar, unos para condenación y otros para salvación. Lo soluciona porque Él es Dios poderoso. Pero entonces, ¿qué parte tiene el ser humano allí? Convengamos que el hombre es pecador desde cualquier punto de vista. Nosotros sí vemos, por ejemplo, que hay hombres mejores que otros, personas mejores que otras. Tal persona es mejor que otra, es más noble, es más humana, es más amigable, es más leal, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo vemos, es decir, desde nuestra perspectiva, pero
según la justicia de Dios, basta un pecado para ser acreedor a la muerte. Y por eso es que, por ejemplo, hay pasajes que nos dan cuenta de esto. Por ejemplo, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí se da cuenta? Y dice que los justos, por ejemplo, los que nosotros consideramos que son mejores, con dificultad se salva. Ahí está, por ejemplo, Daniel, Job, son personas sobresalientes en cuanto a su buena conducta delante del Señor, pero con dificultad se salvan. ¿Sí? Con dificultad, con mucha dificultad, de acuerdo a los estándares de la justicia de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos creer. Para que nosotros no muramos en el alma y que la muerte más relevante, sin importar el modo, que es la muerte del alma, no suceda, que es la separación eterna del Creador e ir a un lugar de castigo por los pecados, como lo es el infierno y posteriormente el lago de fuego. Para que eso no suceda, usted debe arrepentirse, porque aquí lo dice, ¿sí? Entonces dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Será que está hablando ahí de arrepentirse de los pecados? No, ahí dice solo os arrepentís. La palabra que utiliza ahí, ya lo hemos hablado varias veces, es metanoia. Significa meta de metamorfosis y noia cambio de condición. Es decir, cómo mi mente me cambia para entender y aceptar todas estas cosas. Mire, el ser humano tiene un grave problema y es la religión. La religión hace que el ser humano no se perciba culpable y necesitado de salvación. A nosotros no nos va a salvar ningún esfuerzo humano. Nosotros debemos saber que si nosotros, por ejemplo, asistimos a la iglesia, y eso a la iglesia de Cristo y todo, eso no garantiza nuestra salvación. No. A menos de que nosotros entendamos y nos percibamos pecadores e injustos y caídos y condenados en Dios, y que necesitamos que alguien expíe nuestros pecados, y ese alguien es Jesucristo. Cuando una persona cree en eso, sucede la salvación de su alma. Ahí sucede, recién allí, antes no. ¿Sí? Entonces luego ya viene una nueva vida en Cristo que nos lleva a la congregación, nos lleva a las obras de fe, que también nos lleva a las buenas obras que han sido preparadas de antemano para nosotros. Pero no sucede que esas buenas obras, no sucede que todo lo que hacemos a nivel conductual es una forma de garantizar la salvación, de ninguna manera. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y yo por eso lo hablo, para que nosotros pues estemos claros en eso. Porque toma tiempo entenderlo, incluso para nosotros que, por ejemplo, para mí, que trabajo en esto y mi trabajo es predicar y todo eso, toma tiempo entenderlo, porque la doctrina bíblica es bastante más profunda de lo que se cree, es bien profunda. Entonces toma tiempo llegar a estas conclusiones vitales para que las personas se salven. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se percibe así, entiende eso, mire, lo primero que uno entiende cuando entendemos que nosotros estamos caídos, que no hay para nosotros forma de salvarnos, que de acuerdo a la justicia de Dios estamos todos condenados, que somos una raza caída en pecado, en concupiscencia, en corrupción y que va hacia la destrucción. Si no puedo hacer yo nada, lo único que uno piensa es cómo soluciono esto. Y el Señor dice, mi Hijo es la solución, la muerte de Cristo. Él llevó tus pecados en su cuerpo. Y así lo dice un pasaje. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Mire. Sí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero.
lleva los pecados de aquel que crea en Él. Si te percibes justo, si crees que haciendo obras de justicia, si cualquier cosa, si crees que siendo religioso te vas a salvar, estás muy equivocado. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es muy diferente. Entonces ya uno muere, renuncia al pecado para vivir para la justicia de Dios. Pero realmente, es decir, lo primero que sucede es que Él entregó su vida. Por ejemplo, mucha gente hay que respeta a Dios, cree en Dios, pero no se percibe pecador, ¿sí? Y ellos no se van a salvar. Tiene que uno percibirse pecador, a eso se refiere la metanoia mental, y entender la necesidad de la expiación. Y una vez recibido, entonces uno dice, gracias Señor por esto. Ahí sucede el nuevo nacimiento y la regeneración, que eso podemos hablarlo con más detalle en otra prédica, hablar exclusivamente de qué es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, porque mire que hoy por hoy se levantan mucho estas ideologías dentro de la iglesia, por ejemplo, de decirle a la gente, tú eres una pieza, una obra maestra de Dios, ¿sí? Tú eres un campeón, tú eres una persona virtuosa o que Dios creó con detalle y con características particulares para que... y eres una obra maestra. Por lo general lo que se escucha es esta palabra, esta frase en inglés, masterpiece of God, o sea, pieza maestra de Dios, ¿sí? Sí, o sea, eso es lo que uno escucha, ¿sí? Y eso es mucho también en la lengua anglosajona y en la hispana, en las iglesias se ve. Y eso no es bíblico. Con todo respeto lo digo, pero eso no es bíblico. Nosotros estamos caídos, somos una raza caída en pecado, corrupta moralmente, ¿sí? Aborrecibles y aborreciéndonos. Así es la condición. Y se lo voy a demostrar. Mire lo que dice acá en Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. O sea, que la pieza maestra es insensata, no. ¿Sí? O sea, no, lo que pasa es que eso se utiliza como para vindicar a la persona y para que no se sienta culpada. Pero ahí hay un error, porque uno no se siente culpado porque me dicen que estoy bien, sino uno se deja de sentir culpado cuando otro llevó su culpa, ¿sí? Delante de Dios. Así funciona. Entonces hay que saber discernir estas ideologías que se infiltran en la iglesia porque no son sanas, de acuerdo con la sana doctrina. Envanecen al hombre y lo incapacitan para recibir ese perdón. Mire, son peligrosas. ¿Sí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, eso es lo que éramos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el creyente? Porque alguno dirá, no, es que eso de que eres una masterpiece o una pieza maestra es para aquellos que han sido regenerados. Pero eso es parcialmente cierto. Le voy a decir por qué. Porque uno sigue viviendo enclastrado en el viejo hombre, ¿sí? Y el viejo hombre, pues no es una pieza maestra. Lo fue, pero ya no lo es. Porque cayó en pecado y la condenación vino y la corrupción moral y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien importante que lo entendamos. Por eso es que Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo peor para la salvación del alma es confundirnos y pensar que nosotros podemos
ser suficientes para la salvación de acuerdo con la justicia de Dios. No, a alguien tuvo que morir y ese es Jesucristo. Entonces cuando uno lo recibe así, uno entiende ese cambio, ya uno tiene que creer en Dios, tiene que creer en el Evangelio y tiene que suceder esa metanoia en la mente, entender eso, ya viene, ahí sí tú eres un salvo. Entonces ya tú no vas a morir en tus pecados, porque alguien pagó por tus pecados y vas a ser reunido con el Señor. Para esto hay dos maneras. ¿Sabe que los únicos que van a escapar de la muerte serán aquellos que sean raptados? Que ojalá seamos nosotros, lo hemos dicho hasta el cansancio. Ojalá. Imagínense que nosotros no viéramos muerte. ¿Sí? No, pues esa cosa tan bacana. Ojalá lo seamos, esos son los únicos. Pero ya sea porque mueran o porque escapen, seremos reunidos con el Señor. ¿Sí? Esto es bellísima esta doctrina. Entonces los galileos, volviendo a la raíz de lo que estábamos citando, los galileos no murieron porque eran más pecadores. Y si tú alguna vez te enteras de que alguien murió porque se iba de vacaciones y en el avión se cayó y desgraciado de esa pobre persona junto con todos los demás murieron ahí, no, pues ellos son más pecadores. No, o si tal persona muere, podemos encontrarle miles de explicaciones, ¿no? Puede haber irresponsabilidades, cosas así, pero nunca veamos que ellos son más pecadores que nosotros, ¿sí? Ahora, yo espero que nosotros muramos pues lo más dignamente posible, ¿cierto? Y ojalá no muramos, seamos transformados en el rapto. Pero si morimos, pues igual tenemos que enfrentar ese momento difícil y amargo, que es la muerte. Entonces, si uno se entera, por ejemplo, que alguien murió en unas circunstancias muy particulares que llaman la atención, pues uno puede decir, bueno, ahí está la mano del enemigo, ahí está cualquier cosa, pero al final es muerte. Y nosotros somos salvos de la muerte verdaderamente importante, que es la del el alma, que es la separación y el lugar de tormento. Eso es la muerte, ¿sí? Del alma. Entonces todo esto es importante. Los de Siloé tampoco eran más malos que los demás y el Señor se los dice. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La misma cosa. Más pecadores, menos pecadores, igual son pecadores. ¿Sí? ¿Será que vamos a nosotros a poder evitar eso? Por eso es que le digo que lo más importante es este tema de la salvación del alma. ¿Sí? Los que mejor la van a pasar son los que sean raptados, pero para ser raptados, pues hay que ser creyente en estas cosas y estar como las vírgenes prudentes. Sí, para eso se necesita para ser raptado. Entonces ahí ya entramos en un territorio bien delicado, es decir, nosotros debemos entender cuál es el planteamiento del Evangelio. No es que yo soy mejor o que los cristianos somos buenos. Mire, por ejemplo, usted se habrá dado cuenta que quienes son nacidos de nuevo, quienes saben que vivieron el nuevo nacimiento, el apóstol Pablo lo vivió, el nuevo nacimiento, y él dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Uno sigue teniendo la dificultad del mal genio a veces. No es lo ideal, claro, el Señor va a trabajar en eso, por supuesto que sí. ¿Tú debes trabajar en eso? Sí, por supuesto que sí. Pero ahí está, las debilidades, la concupiscencia, ahí está. Sí. La pereza, por ejemplo. Eso es típico, propio de la naturaleza caída que todos tenemos. Hay unos más que otros menos. La maledicencia, la murmuración, el pensamiento tendiente a lo negativo, ¿sí? La malicia, todas estas cosas están allí a pesar de ser nacidos de nuevo. ¿Sí? Entonces no digamos, por ejemplo, no podemos decir, no, es que eres una pieza maestra, es que Dios te ve y dice, me deleito. Dios te ve y se deleita si y solo si ve a Cristo en ti. ¿Sí? Solo si eso sucede. Si no, lo que ve
produce todo lo contrario a deleitarse. ¿Sí? La ira de Dios está sobre aquellos que no han recibido a Cristo y no han creído en el Evangelio. ¿Sí? La ira de Dios. Y hay en el mundo gente muy excelente para nuestros estándares. Mejores que nosotros para nuestros estándares, pero no para los estándares de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy te damos el honor, la gloria a ti, el reconocimiento. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria. Pedimos, Padre Eterno, que tú nos ministres ahora, Señor, con tu Espíritu Santo, que lo hemos recibido como sello de nuestra fe, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que aclare, para que profundice, para que revele, para que convenza de justicia, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. La gloria y la honra es para ti. Bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Te damos la gloria, santo, benigno, bueno. Gracias porque tu bondad se ha manifestado con los hombres. Así lo dice en tu palabra, en Tito. Gracias, Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, para nosotros, cada vez que una persona escucha este mensaje, se ha manifestado la bondad de Dios para que esa persona sea salva, para que esa persona evite la condena de vida a sus pecados. Gracias. Gracias, Señor, porque nosotros somos de esos que tú alcanzaste, Señor, de los redimidos, de los pecadores que fueron expiados por la sustitución, por el acto sustitutivo de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no nos has salvado por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, porque nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias. Si tú sientes darle gracias a Dios por eso, es porque eres consciente, y esa es una evidencia del nuevo nacimiento. Cuando nosotros podemos tener algo de Dios en nosotros que nos hace rechazarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor. Job decía, de oídas te había oído, así son muchas personas, así éramos todos, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco. Así es, Señor, porque no podemos amar nuestra condición caída, sino amar a aquel que nos salvó de esa condición. Amarte a ti, Señor Jesús. Gracias. Te damos la gloria. Ministranos con tu Espíritu, con tu poder, que en tu nombre, Señor, se realicen milagros, prodigios, maravillas, que seas tú llenando de tu gracia y victoria en cada uno de nosotros. Ese es tu amor, Señor, que no nos has salvado por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora ya no tienes que estar incómodo con que eres pecador, porque tu culpa fue quitada. No te complazcas en el pecado, no te complazcas en tu condición pecaminosa. Complácete en que eres perdonado y busca vivir una vida que agrada al Señor, porque tienes el camino libre para hacerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor. La gloria y la alabanza es para ti. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Declarar tu poder y victoria sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.